Hola, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, Verbo eterno del Padre. En este canal, Rey y Señor, Cristo Eucaristía, en este tiempo de Pascua, queremos animarnos para crecer en una verdadera adoración. Próximamente estaremos celebrando Pentecostés. ¿Y qué mejor que celebrar Pentecostés recibiendo en la adoración eucarística los dones del Espíritu Santo? Ya sea en la misa, en cada Eucaristía, así como en la exposición al Santísimo, cuando le adoramos, recibimos los 7 dones del Espíritu Santo. Pero Dios quiere, como todo, que se lo pidamos, que le pidamos el don de Dios. Por eso quiero recordar, tan solamente recordar, esa necesidad de pedir Espíritu Santo en todo momento y sobre todo en la adoración. Antes de ir a la misa, a la Eucaristía, pedir Espíritu Santo, y en el momento de la adoración pedir Espíritu Santo, pidiendo el don de la sabiduría para saber adorar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que como pan bajado del cielo, allí está también Dios Padre y el Espíritu Santo. Saber adorarlo en su totalidad, en su unidad, es ya un don de sabiduría. Pero también, así como en la misa, en la liturgia de la palabra se escucha a Cristo, también cuando lo adoramos en la exposición al Santísimo, tenemos que recordar también las palabras de Jesús, que Él quiere que cada día profundicemos en su palabra, porque en esa medida Él nos conformará y nos diseñará conforme el proyecto original, para hacer siempre la voluntad de Dios en el día a día y salir reconociendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores es el que dirige no solo la historia, sino nuestra historia. Pedir el don de consejo. Qué importante es el don de consejo para salir en consolación. Esto quiere decir saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdad y lo que es mentira, de todo aquello que tenemos que hacer, que tenemos que aplicar de la palabra de Dios. Y la consolación es saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, y eso es solo un don del Espíritu Santo, no es simplemente una emoción de uno, sino saber que Dios nos pone ese contento, esa alegría de hacer la voluntad de Dios, conforme nuestra vocación, conforme nuestro llamado. Pedir el don de ciencia, porque así como Dios quiere que hagamos su voluntad, a veces no la hacemos porque no sabemos, no tenemos el conocimiento de Dios, y sí mucho de mundanidad permanece en nosotros. Dios quiere que nos desintoxiquemos del mundo, pero también del ego, que persevera en que nosotros sigamos haciendo las cosas fuera de Dios. El don de ciencia nos permite abrirnos a la experiencia de Dios, a dejar que Dios nazca en nosotros y obre el Espíritu Santo en nosotros, para irnos conformando en un Cristo. Está el don de fortaleza, muy importante el don de fortaleza, que es abrirnos a la presencia de Dios, a permanecer en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para amar como Él y para servir como Él. La humanidad nos quiere hombres y mujeres, sal de la tierra y luz del mundo. Para eso nos ha puesto Dios en estos tiempos. Luego está el don
de piedad. El don de piedad es abrirnos a la experiencia de la misericordia, de la compasión, de ser justos. Necesitamos aprender eso de Papá Dios. Y a través de la adoración en la unidad de Cristo con el Padre y el Espíritu Santo, nos concederá ese don, el don de la piedad. Y ese don de la piedad debe llevarnos a conformarnos más en ser justos, vivir en el derecho de Dios y caminar en santidad. Porque ya Jesús nos lo dice, sean santos como mi Padre es santo. Y si la verdadera adoración es vivir en la santidad de Dios, no menos, no menos. Y finalmente, el don de temor de Dios. En el encuentro con el Señor, en el encuentro con el Rey de Reyes que rige nuestra historia, vamos a darnos cuenta de la necesidad de conversión, porque para estar en santidad y ser justo necesitamos estar en una conversión permanente, en darnos cuenta en que somos frágiles, inconsistentes y caemos fácilmente en la tentación que el mundo nos invita a estar siempre en una cárcel, en la cárcel del pecado, en la cárcel del mal, en la cárcel de la muerte. Por eso el temor de Dios es el don de cuidar y preservar la gracia de Dios. Y es en la adoración donde salimos fortalecidos, no solo de su presencia, sino de su gracia para actuar en la caridad de Dios. Y la caridad comienza en uno mismo, preservando la gracia de Dios, su presencia y ayudando a otros a que la preserve, para que el pan bajado del cielo sea una realidad en todo hombre y mujer que bautizado, que confirmado en el Espíritu, caminemos y transitemos con el Señor de la historia, siempre Él adelante de nosotros y nosotros fieles, como siervos fieles, nos encaminamos para vivir en su amor, en su verdad y en su paz. Que así sea cada una de nuestras adoraciones al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores.